A Jorge Levalle, que es médico infectólogo con nosotros por Skype. Jorge, ¿cómo le va? Aquí le saludamos toda la mesa. ¿Cómo le va a usted? Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿qué hacemos cuando vamos al supermercado? ¿Qué tenemos que hacer cuando volvemos? ¿Cómo manipulamos los alimentos? Bueno, más o menos las pautas las estuvieron dando ustedes. Fundamentalmente, el tema pasa en la menor manipulación posible, en dejar la bolsa en la cual traen los productos en la entrada de su casa para después poder sacar cada uno de los productos, limpiarlos ya sea con alcohol diluido o con lavandina, y por supuesto ir secuenciando las salidas de cada uno de esos productos de la bolsa, de tal manera de que no vayan contaminando a los otros. Y después, por supuesto, eliminar la bolsa y, como decía una de ustedes hace un minutito, bueno, si uno es muy meticuloso, convendría incluso hasta bañarse para realmente completar el ciclo, ¿verdad? Jorge, usted habla de bañarse. Nosotros, por ejemplo, salimos a trabajar a diario, llegamos, bueno, algunos seguimos esta recomendación, ¿no? Que es la de quitarse la ropa, bañarse, lavarse la cabeza. Imagino que también el virus puede estar en todos lados, en las telas, también en el pelo, bueno, no sé, usted me confirmará. Pero además, ¿lavar la ropa del día o esto es exagerado? No, digamos, lo ideal sería que la ropa diaria que uno utiliza para ir a trabajar y cuando vuelve a su domicilio, lo ideal sería lavarla, por supuesto. Bien. Nosotros, por ejemplo, está bien que estamos en un ambiente mucho más expuesto a nivel hospitalario, nosotros dejamos, lo más habitual es el ambo en el hospital, en una bolsa, y lo utilizamos cuando llegamos al hospital. Cuando salimos del hospital nos cambiamos, y cuando llegamos a nuestra casa nos bañamos. No hace falta lavar la ropa en ese aspecto. ¿Sirve rociarlo con alcohol? ¿Al ambo o al...? Ropa, sí. Digamos, lo ideal es lavarla, porque la acción de arrastre es muchísimo mayor cuando se lava, ¿verdad? En el caso de quien usa un traje, por ejemplo, que se lava en la tintorería. Claro, bueno, eso es más complicado porque incluso puede llegar a mancharlo, ¿no? Por ejemplo. Claro, en ese caso lo ideal sería no lavarlo, pero utilizarlo cuando ya está en lugar seguro, digamos. En este caso sería, en el caso que usted lo utiliza para trabajar, llega a su casa, se lo saca y se lo vuelve a poner cuando vuelve a trabajar al día siguiente. Y lo deja un lugar para que se airee. Un lugar para que se airee y separado del resto de la ropa, exactamente. ¿Cuánto tiempo puede el virus sobre las telas mantenerse vivo? Esto es algo que yo entiendo que hay una discusión, ¿no? Sí, es muy polémico. Pero es algo muy importante, porque tiene que ver con esto, con la ropa que volvemos a usar al día siguiente o alguien que usa un traje. ¿Cuántas horas se cree que podrían ser? A ver, esto es muy polémico, ¿sí? Se ha hablado muchísimo de la permanencia del virus en las distintas superficies. Se sabe, por ejemplo, que en las superficies metálicas el virus sobrevive más que en una superficie más soft, como puede ser una ropa. Claro. Habitualmente se calcula que alrededor de las 5 horas en adelante ya el virus empieza a tener un poco menos de actividad, pero insisto, estamos en una enfermedad nueva, con un virus nuevo, en el cual los datos van cambiando permanentemente, claro. ¿Verdad? Claro, el tema es ese, ¿no? Que es una enfermedad nueva, un virus nuevo, desconocido, van cambiando los datos y se está estudiando una vacuna para el virus, por ende van poniendo en práctica una cantidad de, no sé, anticuerpos, uno piensa, ¿no? Claro, a ver, si me das un minutito más o menos trato de ser claro. En la medicina hubo un punto de inflexión que fue lo que nosotros llamamos medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se medicaba y no se tenía datos comparativos, y desde que empezó la medicina basada en la evidencia, con estudios randomizados, aleatorios, doble ciego, ahí hubo un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque se empezó a comparar. Por ejemplo, te la hago muy sencilla. Digamos, a un paciente no le damos nada. A otro paciente le damos el medicamento A, al otro paciente le damos el medicamento B,
¿sí? Y después se comparan las ramas. ¿Qué pasa al que se le dio el placebo, es decir, al que no se le dio nada? ¿Y qué pasa al que se le dio el medicamento A? ¿Y qué pasa al que se le dio el medicamento B? ¿O qué pasa al que se le dio el medicamento A más B? No sé si soy claro. Sí, sí. Entonces, se comparan las ramas. Por ejemplo, cuando las diferencias son muy claras entre un placebo, es decir, cuando se le da una sustancia inocua, pero que no hace ni bien ni mal, y al que se le da la medicación, ahí ya uno empieza a sacar conclusiones. ¿A qué voy con esto? Voy a que nosotros, ante una enfermedad nueva, todavía no tenemos estudios de estas características. Estamos iniciando, hay un estudio que lo organiza la Organización Mundial de la Salud, que es el Solidaridad, en el cual va a participar la Argentina, que va a reunir estas características. Esto nos va a permitir a nosotros saber qué medicación va a funcionar y qué medicación no va a funcionar. Y qué pasa con los pacientes que van a someterse a una vacunación y los que no se vacunan. Siempre se compara básicamente el placebo, es decir, al que se le da una sustancia inocua, al otro que se le da una sustancia que nosotros suponemos que es activa, ¿sí? Un caso paradigmático, y con esto termino para no abrumarlos, ¿no? Un caso paradigmático fue, por ejemplo, el AZT en los pacientes HIV positivos que estaban embarazadas, ¿sí? Cuando se hizo un estudio en el cual se le daba placebo a una rama y a la otra rama se le daba el AZT, ¿sí? Durante el embarazo y fundamentalmente en el trabajo de parto y en el posparto. Y se vio que la diferencia era muy importante, o sea, se contagiaban mucho menos chicos, mucho menos recién nacidos, en la rama que se le daba el AZT. Tan fue así que el estudio se tuvo que suspender porque era tan grande la diferencia que ya no era ético continuarlo. Claro, ¿sí? ahí está el punto. Claro, exactamente. Entonces, esto es una nueva enfermedad que va a tener que someterse a estas características. Hay un montón de estudios, cerca de 300 ensayos en este momento que están dando vuelta y que vamos a tenerlos, pero se requiere tiempo, ¿no? Obviamente. Sí. Ahora, ¿cuándo se ponen en práctica, digamos, estos estudios en el ser humano? Sé que primero se prueba con animales y después va al ser humano, ¿no es así? Claro, exactamente. Son lo que llaman distintas fases. Si un estudio está, generalmente si un estudio está en fase 1, fase 2 y estas dos fases son fases de experimentación. Sí. Y ya después en fase 3, ya prácticamente hay una gran seguridad de que en el ser humano no pase nada, y fase 4 ya es claramente en fase humana, ¿sí? Ustedes van a ver que si se ponen a mirar, van a ver varios estudios que tienen siglas, no tienen nombres, tienen número y letras. Esto quiere decir que están en las etapas iniciales de experimentación, ¿sí? Sí, Jorge, bueno, lo contó Adrián Paenza hace unos días acá en C5N, en Sobredosis de TV, pero además acompañado de un videíto. Dijo que lo que equivale al ANMAT, por ejemplo, aquí en la República Argentina, pero en Estados Unidos, ya habilitó a la prueba de una especie de vacuna que se podría dar cada una de las personas, porque es realmente muy fácil, tipo como los parches para los fumadores, y que se habilitó en los Estados Unidos para que comenzaran a probar con seres humanos. ¿Está al tanto de este tema? Sí, por supuesto. Están, ya incluso se ha llamado a voluntarios, justamente, en la cual para probar la efectividad de la vacuna, sí. Lo que pasa es que tenemos que primero estar muy bien, documentados en que el virus se mantiene igual desde el punto de vista genético o se va a mutar, porque si el virus muta, es lo que pasa, por ejemplo, ¿por qué cuesta tanto, por ejemplo, sacar una vacuna para el VIH? Justamente por el tema de mutaciones que hace que uno saca una vacuna y resulta que el virus mute y ya esa vacuna no es efectiva, ¿sí? Jorge, y le pregunto cortito, porque la verdad que lo llamamos para saber qué pasa cuando uno va al supermercado. Bueno, ya para los que ya lo aprovechamos. Los que salen a trabajar ya sabemos, ¿no? Ya nos explicó todo. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no? Fundamentalmente es guardar el distanciamiento de seguridad, que como ustedes saben, se han repetido un montón de veces, es mínimamente de 1,5 metros, utilizar lo que se llama el barbijo casero,
que se ha llamado en este momento tapaboca nariz, tiene ahora esa denominación. No utilizar barbijos quirúrgicos, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. No tiene sentido al ir a un supermercado o estar en un ambiente social o incluso estar en un colectivo, que son ambientes en los cuales estaría indicado el uso de estos barbijos caseros, pero no utilizar los barbijos quirúrgicos, porque los barbijos quirúrgicos se tienen que utilizar en el ambiente hospitalario. Bien. Porque no hay barbijos suficientes para toda la población. Claro, eso es clave, doctor. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Y no va a brindar un beneficio extra tampoco. Está el barbijo quirúrgico, y ni hablar, el barbijo N95, que es el más selectivo, tiene que estar reservado para los ambientes hospitalarios. ¿Sí? Bien, Jorge, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, ha sido un gusto. Hasta luego.